En un mundo surgido tras las revoluciones liberales del siglo XIX, la historia prometía ofrecer a una sociedad liberada del absolutismo una época de resurgimiento y de iluminación donde todos pudieran expresar libremente sus pensamientos, así como abrazar otras culturas y participar en la toma de decisiones políticas. La aparición de una nueva era tecnológica e industrial favorecía además el surgimiento de grandes empresas y negocios que ofrecían constantemente nuevos productos y servicios a la sociedad, y a medida que los nuevos descubrimientos y avances científicos mejoraban la calidad de vida de una sociedad que poco a poco dejaba atrás los restos del antiguo mundo, se evidenció la gran promesa que les deparaba a los pueblos de Europa la llegada de un nuevo siglo cargado de buenas esperanzas. Pocos de quienes vivieron los últimos días del siglo XIX podían imaginar que el mayor conflicto que la historia de la humanidad hubiera vivido hasta entonces estaba a punto de comenzar. Esta es la historia de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto de 4 años ocurrido a principios del siglo XX, donde los grandes imperios europeos, por aquel entonces con poder e influencia por todo el mundo, lucharon con el objetivo de poder dotar a sus naciones de una hegemonía política y económica jamás vista hasta la fecha, y donde las ansias expansionistas europeas, fruto de un fuerte movimiento nacionalista, tuvieran un escenario donde demostrar una fuerza y un poder que les permitiera consolidarse como las mayores potencias industriales del momento. Tras años de tensiones políticas y fuertes crisis diplomáticas, el odio entre las grandes naciones terminó por estallar en 1914, dejando tras de sí un rastro de más de 10 millones de muertos y otros 20 millones de heridos e incapacitados, siendo para la fecha el conflicto que más vidas costó y más recursos se destinaron para su desarrollo. Las causas de la Primera Guerra Mundial son algo difusas, ya que aun existiendo sucesos cercanos que desencadenaron la Gran Lucha Mundial en 1914, los problemas surgidos durante gran parte del siglo XIX fueron la base del odio entre los grandes imperios coloniales. Un siglo atrás, la victoria europea contra Napoleón supuso la consolidación de un nuevo orden mundial organizado en el Congreso de Viena, con tal de rediseñar las fronteras europeas y asegurar el mantenimiento del absolutismo. De esa manera, los grandes enemigos de Francia trataron de evitar a toda costa la expansión de las ideas ilustradas, y a excepción de Inglaterra, tanto Prusia como Austria y Rusia acordaron alinearse para hacer frente a cualquier nuevo alzamiento liberal por Europa, pero esa alianza no pudo evitar ser protagonista de las grandes oleadas revolucionarias del siglo XIX. Aun con ello, las motivaciones que unieron a la población de Centro Europa en contra del absolutismo no siempre fueron las mismas, y aunque algunos gobiernos aplicaron cambios para contentar a la población, en algunos reinos no se realizó una transformación tan profunda como la ocurrida en Francia, y así como los sistemas parlamentarios y republicanos caracterizaron tanto la política inglesa como la francesa, en el corazón de Europa se mantuvieron sistemas monárquicos e imperiales que marcaban claras diferencias entre ellos. Buscando recuperar el legado del Sacro Imperio Romano, nuevas naciones se alzaron como grandes y poderosos reinos industriales que supusieron pronto una amenaza a los intereses de los grandes imperios coloniales ya existentes, y tratando de conseguir una implementación de un sistema económico que estuviera a la altura de las circunstancias, los nuevos estados de Alemania e Italia se lanzaron a la conquista colonial como ya habían iniciado otras naciones. El primer gran choque armado surgido de la rivalidad entre franceses y alemanes ocurrió en 1870, donde las fuerzas prusianas aplastaron a las tropas de la Francia de Napoleón III en la Guerra Franco-Prusiana, conflicto donde se sembró el más profundo odio hacia los alemanes por parte del pueblo francés, al ver cómo su nación caía humillada ante Otto von Bismarck y el Kaiser Guillermo I, proclamando el nacimiento del Segundo Imperio Alemán en la Sala de los Espejos de Versalles y arrebatándoles las regiones fronterizas de Alsacia y Lorena. Tras esta guerra, la política mundial adoptó un rumbo totalmente distinto. Además de los objetivos económicos que ofrecía la creación de un imperio colonial, muchos países se vieron en la necesidad de conquistar nuevas regiones por razones geoestratégicas y buscar nuevos aliados en su entorno, y así como Bismarck favoreció la creación de una triple alianza entre Alemania, Austria-Hungría e Italia, Francia comprendió que la gran rivalidad que había mantenido con Inglaterra durante toda su historia podía ahora quedar suspendida, puesto que nuevos adversarios amenazaban las aspiraciones de Francia, y es por ello que en 1904 los dos históricos rivales realizaron un pacto de amistad y de no agresión llamada la Entente Cordial, un primer paso hacia la cooperación y el fomento de las buenas relaciones entre los dos grandes imperios. Tanto Alemania como sus aliados fueron conscientes de que su situación política y geográfica les había relegado a un segundo plano en la lucha por la conquista mundial, y vieron impotentes cómo otras naciones se iban fortaleciendo y les impedían diplomáticamente la expansión de sus fronteras por nuevos mercados. Es por esta razón que los imperios de Alemania y Austria-Hungría realizaron innumerables acuerdos económicos de cooperación mutua que llegaron incluso hasta las fronteras del Imperio Otomano. Pero el inicio de la gran presencia de Alemania en el escenario internacional ocurrió en 1888,
donde al frente de la política alemana se situó el nuevo Kaiser Guillermo II, un hombre con un fuerte temperamento y con ansias de elevar su nación a la altura de los demás imperios existentes. Guillermo provenía de ascendencia alemana y británica, y no podía soportar cómo sus familiares, los monarcas de Inglaterra y Rusia, realizaban continuas muestras de superioridad y expansión comercial, mientras su país se veía limitado a sus propias fronteras terrestres. La personalidad y el temperamento de Guillermo le llevaron a querer controlar todos los aspectos de la política alemana y gobernar por encima de sus ministros, por lo que le llevó en poco tiempo a enfrentarse a Otto von Bismarck, el cual se mostró crítico con la mentalidad del nuevo Kaiser, y tan solo 2 años después de acceder a la jefatura del imperio, Guillermo forzó la dimisión del histórico canciller. Para el Kaiser, la necesidad de encontrar para Alemania un lugar bajo el sol implicaba la rápida creación de una gran armada que pudiera hacer frente a la Royal Navy británica, algo esencial para poder llevar a cabo su política expansionista llamada Weltpolitik, es decir, la gran expansión de la cultura alemana por el mundo. Este nuevo rumbo político no le hizo ninguna gracia a Eduardo VII, rey de Inglaterra y pariente del Kaiser Guillermo II, quien vio cómo en Alemania resurgían valores patrióticos que podían comportar un conflicto de intereses con Inglaterra, dado que la Weltpolitik representaba un claro desafío a los intereses coloniales británicos. Inglaterra poseía a principios del siglo XX el mayor de los imperios jamás vistos en la historia. Desde el fin de la guerra contra Napoleón, su poder naval e industrial no hizo más que crecer a un ritmo exponencial, adueñándose de gran parte de los puertos comerciales del mundo, y favoreciendo el desarrollo de aquellas regiones con mayoría de población blanca, Inglaterra concedió total libertad política y económica a naciones tales como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, dominios los cuales crecieron de manera autónoma con la única condición de estar sujetas a la voluntad del rey de Inglaterra en lo que refería a los asuntos internacionales, conformándose así una gran mancomunidad de naciones que situaban al Imperio Británico como una unión de pueblos defensores de la monarquía inglesa. Los últimos acontecimientos del siglo XIX condicionaron a que el rey inglés decidiera reforzar las relaciones de amistad con Francia y elaborar numerosos acuerdos de colaboración con el país vecino, y Francia, la cual jamás olvidó la humillación de la guerra franco-prusiana, contempló la posibilidad de lograr un gran aliado en el otro extremo de Europa, realizando un acercamiento hacia la Rusia de Alejandro III. Rusia era un gran imperio controlado desde hacía siglos por la poderosa familia Romanov, una dinastía que ostentaba un poder ilimitado tanto política como religiosamente, y su falta de industrialización y el control político por parte de la aristocracia convertían a Rusia en uno de los últimos imperios absolutos que aún existían por el mundo. Aun a pesar de sus diferencias políticas, Francia y Rusia tenían objetivos comunes, y como resultado de la rivalidad entre austríacos y rusos por las regiones de los Balcanes, el zar Alejandro III renunció a formar parte de ninguna alianza que incluyera a los Habsburgo, por lo que dicha situación fue aprovechado por el gobierno de la Tercera República Francesa, la cual firmó en 1890 un acuerdo de protección mutuo por el cual Rusia y Francia colaborarían si Alemania atacaba alguna de esas dos potencias. Años más tarde, el nuevo rey de Inglaterra, Jorge V, trató de reforzar la amistad hacia Rusia animando al hijo de Alejandro, su primo el zar Nicolás II, a formar parte de la Entente Cordial, algo que fue considerado por Guillermo como una sucia estrategia familiar para aislar a Alemania del resto del planeta, y aun a pesar de los esfuerzos del Kaiser para que el zar permaneciera fiel a los intereses de Alemania, la alianza que los alemanes mantenían con Austria-Hungría obstaculizaban cualquier intento de acercamiento a Rusia. El principal interés de Nicolás II por aquel entonces era el de agrandar sus dominios comerciales, pudiendo establecer puertos navales en aguas cálidas de Asia, hecho que ya llevó a Rusia a entrar en guerra contra China y Japón, conflictos donde las fuerzas rusas no siempre lograron salir victoriosas, y tras la desastrosa guerra contra Japón en 1905, Nicolás II debió concentrar todos sus esfuerzos diplomáticos en encontrar buenos y poderosos aliados que garantizasen la supervivencia económica de Rusia, hecho que le llevó finalmente a formar parte de la Entente en 1907. Los principales motivos de esa decisión recaen en el interés de Rusia por expandir su influencia hasta el Mediterráneo a través de los Balcanes, región que desde mediados del siglo XIX se alzó en armas contra el Imperio Otomano, reclamando el reconocimiento de las diversas naciones eslavas que allí convivían. Estos pueblos lucharon junto a Rusia en la Guerra Ruso-Turca de 1877, y un año después, en Berlín, las distintas potencias europeas acordaron un reparto del territorio turco en los Balcanes, reconociendo los estados de Serbia, Bulgaria, Rumanía y Montenegro, delegando el control de la región de Bosnia-Herzegovina al emperador austríaco Francisco José, ocupando militarmente este estado poco tiempo después.
A raíz de la expansión austríaca por los Balcanes, se hizo evidente la gran cantidad de pueblos y etnias que convivían juntos bajo el poder de los Habsburgo, y tratando de demostrar la importancia de todas ellas y eliminar cualquier tentativa independentista, ya en 1867, Francisco José de Austria y su esposa Sisi reconocieron la corona húngara como igual dentro del Imperio austríaco, formándose en aquel momento el Imperio de Austria-Hungría, y aun a pesar de los esfuerzos de los altos cargos políticos, la estructura del imperio se sostenía únicamente por la figura del emperador, y tras la muerte de Sisi y el suicidio de su único hijo, la monarquía austrohúngara entró en una grave crisis por los derechos al trono del imperio, hecho que se trató de solucionar nombrando como heredero al sobrino nieto del emperador, el archiduque Francisco Fernando, hombre con un gran proyecto federalista y ansioso por poder afianzar el poder de los Habsburgo en los Balcanes, hecho que chocaba con la voluntad de los nuevos pueblos eslavos que deseaban tener una patria común, y Rusia garantizaba en todo momento la protección de los pueblos eslavos al intentar aumentar su influencia hasta el Mediterráneo, sobre todo después de la desastrosa guerra contra Japón en la lucha por la influencia de los puertos de China. El siglo XX comenzaba por lo tanto con tensiones y rivalidades entre europeos acumuladas desde hacía tiempo atrás, y cada nueva tentativa expansionista era tratada con mucha delicadeza, puesto que siempre se encontraban opositores y amenazas reales de desencadenar una gran guerra por todo el mundo, como fue el caso de la Primera Guerra de los Balcanes contra los turcos o la crisis por el reparto de Marruecos, donde el Kaiser Guillermo II acudió en persona a Tánger para tratar de impedir la influencia francesa por el Magreb, puesto que ello conllevaría el control de Francia del total acceso al Mediterráneo, y las recientes alianzas hechas entre Francia con Inglaterra y Japón limitaban el poder imperial alemán tanto en África como en Asia. Todos aquellos desafíos amenazaban al mundo con la guerra, y preparándose a ella, en Europa se inició una gran carrera armamentística destinada a crear poderosos ejércitos industrializados, demostrando que la paz con la que aún convivían era algo cada vez más volátil, y el sistema de alianzas forjado en los últimos años amenazaba con desatar un conflicto de dimensiones gigantescas. Llegados al año 1914, la sociedad europea aprendió a convivir con aquel escenario encarando sus próximos años con optimismo. En París, Viena o Berlín, la población vivía de manera despreocupada, maravillándose con las nuevas mejoras en la industria y en el arte. La Belle Époque supuso un claro ejemplo de las grandes esperanzas con las que los europeos veían en ellos un futuro prometedor, y aunque los grandes políticos y empresarios hablaban abiertamente de guerra, pocos eran quienes creían que realmente se podía desencadenar un conflicto a gran escala, y la lejanía de las últimas guerras en Europa provocó que la población viera en la lucha armada un sentimiento romántico y glorioso con el que poder alcanzar el éxito de una nación. El caluroso verano de 1914 prometía ser una continuación de toda aquella escalada de tensiones, pero una noticia inesperada proveniente del este de Europa cambiaría para siempre la historia de la humanidad. El 28 de junio, el heredero a la corona de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando, viajó junto a su esposa a la región de Bosnia-Herzegovina a petición del emperador para supervisar las maniobras militares en la frontera con Serbia. Francisco Fernando anunció previamente que haría una parada en la ciudad de Sarajevo para inaugurar nuevas obras públicas y hacer una muestra de su poder en los Balcanes, pero en mitad del desfile en coche por las calles de Sarajevo, una bomba saltó de entre la multitud en dirección al archiduque. La bomba rebotó en la capota del vehículo haciéndola estallar detrás de la comitiva e hiriendo a varias personas, a lo que inmediatamente se detuvieron a varios de los autores, quienes resultaron formar parte de una organización terrorista llamada La Mano Negra, una entidad encargada de sembrar el caos con armas y dinero proporcionadas por miembros del gobierno de Serbia, y tras este acontecimiento, el archiduque anuló su desfile y marchó al ayuntamiento donde realizó un feroz discurso recriminando al gobernador y al alcalde de Sarajevo su falta de seguridad, y minutos después, el archiduque y su esposa partieron en dirección al hospital para visitar a los heridos del atentado, trayecto que debía transcurrir en línea recta, pero debido a un error, el chofer torció a la derecha por el puente latino, y al querer rectificar la trayectoria, el motor del vehículo se detuvo a escasos metros de un joven llamado Gavrilo Princip, uno de los miembros de la Mano Negra que había conseguido huir del lugar del atentado. Gavrilo observó el vehículo y al matrimonio que en él viajaba, momento donde sacó una pistola y disparó al cuello de Francisco Fernando y al abdomen de su esposa, quienes fueron inmediatamente socorridos y trasladados a la residencia del gobernador. Pero poco más de 10 minutos después, ambos fallecieron, abocando al imperio y al mundo entero en una profunda crisis política. La noticia del atentado en Sarajevo no captó en un primer momento la atención de la población europea, debido a que las múltiples guerras sucedidas en los últimos años en los Balcanes traían siempre noticias de terribles muertes y asesinatos, pero sin ser aún plenamente conscientes, aquel suceso iba a desencadenar un gran conflicto diplomático de dimensiones inimaginables.
Durante todo el mes de julio, se realizaron decenas de reuniones por parte de las más altas esferas de la política mundial, para poder resolver el caso de la forma más discreta posible, pero la policía austríaca recopiló información del atentado y de sus autores, lo que les llevó a encontrar evidencias de que detrás de él se encontraban políticos y militares serbios que facilitaron a la mano negra armas, dinero y protección para su desarrollo, y los grandes señores austrohúngaros animaron al emperador a emprender una solución definitiva por la cual se zanjaría de una vez por todas el problema de los Balcanes. Conociendo el amplio sistema de alianzas europeas, Francisco José sabía que una intervención armada en Serbia podría conducir a una gran guerra europea, por lo que primero se aseguró de contar con la plena colaboración de Alemania, hecho que el Kaiser Guillermo II ratificó con firmeza el 5 de julio, y contando con el apoyo de su aliado, los austríacos redactaron una carta de compromisos a Serbia donde se situaba al Imperio Austrohúngaro como víctima de una agresión sin provocación, justificando así cualquier intervención en Serbia, evitando además la implicación de Rusia. Mientras, en San Petersburgo, los altos cargos militares aconsejaron a Nicolás II quedarse al margen del incidente, puesto que el ejército ruso no estaba en condiciones de iniciar una guerra de tales dimensiones, ni disponían de un sistema ferroviario que trasladase eficientemente a todos los millones de soldados hacia el frente, y un conflicto en el cual Alemania tomase parte en su contra podría ser desastrosa para el imperio. Pero desoyendo sus consejos, el zar acordó la visita a la capital del presidente francés Raymond Poincaré, quien aseguró que cualquier acto de Alemania contra Rusia provocaría irremediablemente la movilización francesa. Aun a pesar de los compromisos entre rusos y franceses, el gobierno austrohúngaro envió finalmente el 23 de julio un ultimátum a Serbia donde exigió a su gobierno la destrucción de la Mano Negra, la desmantelación del ejército serbio, la persecución de cualquier tipo de política u opinión considerada antiaustríaca y permitir la apertura de una investigación del asesinato en territorio serbio, realizada tan solo por policías austríacos. Durante los días posteriores, se trabajó en la aceptación de algunos de los términos, puesto que ni Rusia ni Alemania querían desatar una guerra por una intervención de Austria en los Balcanes, pero el 28 de julio, al no lograr la aceptación de todas sus condiciones, Austria-Hungría declaró oficialmente la guerra a Serbia. Nicolás II escribió de urgencia a su primo Guillermo, pidiéndole apaciguar a su aliado, pero los compromisos alcanzados previamente obligaban a los alemanes a posicionarse del lado de los austríacos, por lo que el 29 de julio Rusia llamó a la movilización parcial de sus hombres hacia la frontera con Austria-Hungría. Conociendo estos hechos y sabiendo que la movilización rusa tardaría en ser efectiva, Alemania optó por reforzar la idea de iniciar una guerra contra Rusia, siendo ordenada la movilización general de las tropas alemanas hacia el este, a la vez que Guillermo declaraba la guerra a Rusia, y mandaba un ultimátum a Francia el 1 de agosto pidiéndole que renunciara a la alianza mantenida con Nicolás en un plazo de 24 horas. El odio que por toda Francia se tenía hacia los alemanes hizo que la propuesta del Kaiser fuera totalmente rechazada, y el gobierno francés comenzó las movilizaciones hacia la frontera alemana, al mismo tiempo que Gran Bretaña advertía a Guillermo de que no dudarían en situarse al lado de Francia en caso de una guerra. Conociendo la posición francesa, Alemania declaró la guerra a Francia el 3 de agosto de 1914, al mismo tiempo que desplazaba gran parte de sus hombres hacia la frontera con Bélgica, región declarada neutral en los conflictos internacionales desde el fin de las guerras napoleónicas. El Kaiser envió una petición al rey belga Alberto I en la cual solicitó la apertura de sus fronteras y permitiese la circulación de las tropas alemanas en suelo belga, algo a lo que Alberto I se negó en rotundo, y tan solo un día después, los alemanes cruzaron la frontera con Bélgica e iniciaron su ocupación. Aquella violación de la neutralidad belga no podía ser pasada por alto por las demás grandes potencias, por lo que el 4 de agosto el Parlamento británico envió un comunicado a Alemania exigiendo el abandono inmediato de sus tropas en Bélgica, pero al no obtener respuesta, la Cámara de los Comunes declaró la guerra a Alemania, terminándose así con aquel gran sistema de alianzas y dando comienzo a la Gran Guerra Mundial. En un primer momento, la declaración de guerra provocó una fuerte oleada de alegría y euforia generalizada debido al uso masivo de la propaganda bélica, y el fuerte sentimiento nacionalista europeo y la visión romántica de la guerra daba a entender que aquel era un conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, un mandato de Dios para otorgar la gloria eterna a sus naciones, y a causa de ello, los centros de reclutamiento se llenaron de voluntarios que aseguraban que antes de Navidad su tren les llevaría de vuelta a casa con la victoria. Esa misma euforia tranquilizó a muchos empresarios y políticos burgueses, puesto que las amenazas revolucionarias de la clase obrera se acallaron momentáneamente, ya que no eran pocos los líderes comunistas que cargaban directamente contra la guerra por considerarla un instrumento de opresión y lucha entre obreros por las ansias imperialistas de los estados capitalistas.
Cargados de optimismo y fervor guerrero, los primeros trenes cargados de voluntarios comenzaron a engrosar las filas de los ejércitos europeos, cuyos generales, aún en época de paz, habían diseñado diversas estrategias para hacer de aquel un conflicto breve que se saldase con la victoria rotunda de su nación, por lo que Francia destinó lo grueso de sus fuerzas en las proximidades de Alsacia y Lorena, a la espera de la llegada de la fuerza expedicionaria británica, con la esperanza de poder llegar rápidamente al Rin y establecer una guerra de desgaste defensiva. Pero Alemania sorprendió a los franceses lanzando su ofensiva a través del Reino de Bélgica, en el llamado Plan Schlieffen, un plan de ataque diseñado por el militar Alfred von Schlieffen, donde Alemania debía concentrar gran parte de sus ejércitos en el oeste y cruzar rápidamente a través del territorio belga, y de esa manera cogerían desprevenidos a los franceses, envolviendo la ciudad de París y forzar a Francia a una rendición con la que poder destinar luego todo su poder hacia Rusia. Aquel plan presentaba múltiples riesgos, ya que no solo conseguirían arrastrar a Gran Bretaña a la guerra, sino que además debían confiar en la incapacidad de Rusia para ocupar la región alemana de Prusia Oriental, pero a pesar de ello, los altos cargos alemanes decidieron dar luz verde al proyecto e iniciar la ocupación de Bélgica el mismo 4 de agosto. Por su parte, Bélgica no disponía de un plan de ataque efectivo, puesto que no quería verse involucrada en una guerra de aquellas dimensiones, pero la invasión alemana forzó a que Alberto I abriese la frontera a ingleses y franceses, no por amistad, sino para garantizar su propia independencia. Y para sorpresa de los alemanes, los belgas presentaron feroces episodios de resistencia de su territorio, haciendo saltar por los aires puentes, líneas de ferrocarril y dificultar enormemente el paso de los alemanes, haciendo uso masivo de los francotiradores y una muy buena estrategia defensiva, hecho que provocó en sus enemigos un retraso en sus planes de alcanzar cuanto antes suelo francés, por lo que se desató por parte del ejército germano una feroz represalia contra el pueblo belga, el cual sufrió terribles humillaciones y violentos crímenes de guerra. Durante todo el mes de agosto, las tropas del Kaiser avanzaron a través de Bélgica tratando de obtener una rendición total, mientras que Francia tomaba las regiones de Mulhouse, Colmar y las Ardenas, pero a medida que las semanas pasaban, el avance alemán se hizo cada vez más imparable, causando inmensas bajas entre las filas francesas y belgas que se contaban ya por decenas de miles, llegando los alemanes a pisar suelo francés el 24 de agosto, hecho que obligó a Francia a replegar sus ejércitos debido a que la capital estaba expuesta ante el avance enemigo. Para sorpresa de los alemanes, al mismo tiempo que sus tropas entraban en Francia, dos ejércitos rusos de más de 200.000 soldados entraron en aquel momento en Prusia Oriental, algo que chocaba con la estrategia alemana, puesto que si Rusia lograba neutralizar las defensas alemanas, el Imperio alemán tendría serios problemas al tener que luchar en dos frentes al mismo tiempo, ya que Austria-Hungría no estaba en condiciones de apoyar a Alemania después de un desastroso intento de tomar Belgrado, en donde el inmenso número de bajas austríacas hacían entender que Alemania lucharía sola contra Rusia. Superados en una proporción de 2-1, muchos generales alemanes optaron por la retirada de Prusia Oriental, hecho que enfureció al Estado Mayor alemán, concediendo a Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff la dirección de la defensa del territorio del Este, y haciendo uso de su potente artillería, el descifrado de los mensajes rusos y conociendo las malas relaciones entre los generales enemigos, los alemanes lograron rodear y bombardear las posiciones rusas cerca de la localidad de Tannenberg, provocando que el 30 de agosto cerca de 100.000 rusos perdieran la vida, contando tan solo con 20.000 bajas entre los alemanes. Aquella victoria animó momentáneamente al país, el cual contempló que aun poseyendo dos frentes, la campaña rusa comenzó con buen pie para los alemanes, y el prestigio de los dos grandes militares que aplastaron a las fuerzas rusas en Tannenberg comenzó a aumentar hasta serles permitida la toma de cualquier decisión que considerasen necesaria para estabilizar el frente ruso. Los generales alemanes contemplaron cómo la victoria se podía hacer posible si, continuando con el desarrollo del Plan Schlieffen, lograban alcanzar sus objetivos rápidamente, y esa urgente necesidad de acabar con Francia hizo que el general Alexander von Kluck, quien se dirigía a París, desviase a sus hombres hacia el río Marne, con tal de rodear a las fuerzas francesas que se retiraban del este. Ese acto fue aprovechado por Francia, puesto que aquella decisión dejaba expuestos los flancos de los alemanes, y gracias a un mensaje alemán no codificado captado por una antena situada en lo alto de la Torre Eiffel, los franceses descubrieron las intenciones del enemigo, además de saber que las tropas alemanas estaban al borde del agotamiento, y necesitando de la organización de un ejército improvisado para la defensa de París, el gobernador ordenó el uso de todos los taxis de la ciudad para transportar a todos los reservistas disponibles hacia el Marne, hecho que se ha considerado por la historia vital para el desarrollo de la guerra, puesto que esa iniciativa acabaría por facilitar la llegada de nuevas tropas a las afueras de París puestas en disposición del general Joffre, llegando a alcanzar el río Marne junto con la fuerza expedicionaria británica el día 6 de septiembre.
Aquella fue una batalla que dejó en evidencia la falta de conocimiento que tenían los generales acerca del desarrollo de una guerra moderna. Las tácticas utilizadas por ambos bandos se asemejaban a las utilizadas en la época napoleónica, algo que resultaba en una auténtica carnicería, puesto que las cargas de bayoneta y el avance masivo al descubierto exponía a cientos de soldados al fuego de las ametralladoras y a las nuevas y feroces piezas de artillería, hecho que provocaron una media de 50.000 bajas por día, algo jamás visto en la historia. Tras una semana de lucha, los alemanes retrocedieron finalmente al verse expuestos al fuego enemigo y ante la amenaza de ser aislados del resto de ejércitos, lo que se tradujo en una victoria táctica para Francia, y aun sin haber expulsado a los alemanes del suelo francés, el plan Schlieffen ya estaba condenado al fracaso, puesto que las fuerzas alemanas no habían terminado de someter a Bélgica, y la ciudad de París ya resultaba inalcanzable. Pero bajo ningún concepto los alemanes estaban dispuestos a abandonar sus posiciones, por lo que tanto alemanes como franceses e ingleses iniciaron una serie de maniobras encargadas de rodear por el norte al enemigo, al mismo tiempo que fortalecían sus posiciones a lo largo de toda la línea del frente, parapetando a sus hombres en buenos lugares defensivos con los que fueran capaces de hacer frente a cualquier intento de ataque enemigo. Aquellas operaciones de camino hacia el mar provocaron que durante el otoño de 1914 los alemanes trataran de abrir nuevos frentes en el norte presionando los últimos reductos de Bélgica, conquistando Brujas, Gante y asediando la ciudad de Amberes, hasta llegar finalmente a la ciudad de Ypres, momento donde quedó configurada una extensa línea del frente que abarcaba desde el Mar del Norte hasta Suiza, y para proteger el territorio conquistado y permanecer resguardados del intenso fuego enemigo, se abrieron cientos de zanjas defensivas que permitían que tan solo un puñado de hombres pudieran evitar cualquier avance enemigo permaneciendo lo más protegidos posible. Comenzaba en ese momento la guerra de trincheras. Aquella fue la manera de hacer la guerra que caracterizó por completo la Primera Guerra Mundial, ya que al observar el precedente de las grandes masacres vividas en los primeros meses de la guerra, los militares concluyeron que aquella era una guerra que no podía lucharse de la misma manera que se había hecho durante el siglo pasado. El envío de cientos de soldados a la carga sin ningún tipo de protección generaba una inmensa cantidad de muertos debido a las nuevas armas que constantemente aparecían en el campo de batalla, por lo que a lo largo de todo el frente occidental se abrieron cientos de trincheras con la cual aguardar posiciones. Una trinchera es una zanja con la que se podía defender un amplio territorio sin estar expuesto al fuego enemigo, y cualquier tentativa de ataque podía defenderse con tan solo un puñado de hombres armados con buenos fusiles, ametralladoras y trampas con las que poder obstaculizar el avance enemigo. En la guerra de trincheras se desencadenaron auténticas matanzas, donde con tal de avanzar unos pocos metros se sacrificaban miles de hombres en ataques suicidas, donde se intentaba cruzar tierra de nadie y alcanzar la trinchera enemiga. Primero, se realizaba un bombardeo de las posiciones enemigas para destruir el alambre de espino y los nidos de ametralladoras, y en segundo lugar, las sucesivas oleadas de infantería debían correr todo aquel campo lo antes posible para evitar que el enemigo pudiera recuperar sus posiciones, para que una vez llegada a la trinchera enemiga pudieran lanzar cualquier tipo de explosivo e introducirse en ella. Aquella táctica implicó la necesidad de crear un gran estudio de ingeniería militar alrededor de la vida en las trincheras. Los alemanes crearon las suyas cerca de regiones bien defendidas o en lo alto de colinas, manteniendo sus instalaciones en buen estado y en ocasiones hasta con luz eléctrica, puesto que consideraban que aquella posición deberían mantenerla mucho tiempo más. Los británicos y los franceses excavaron trincheras más sencillas, ya que creían que el constante ataque a las posiciones enemigas haría que estuviesen en constante movimiento, hecho por el cual era común que tan solo estuvieran equipadas con lo mínimo. Ninguna de ellas tenía más de 10 metros de distancia hasta tener que torcer hacia otra dirección, evitando así el daño de mortero y la inutilización en caso de un asalto enemigo, por lo que en algunos casos se necesitó poner nombres a las nuevas calles excavadas en el barro, con tal de guiar a los soldados hacia la retaguardia. La situación de estancamiento, los constantes ataques y el continuo bombardeo de la artillería generaban altas situaciones de estrés que difícilmente se podían equiparar a otras guerras de la historia, y la mala higiene del lugar, en combinación con los cadáveres pudriéndose en tierra de nadie, hizo que aquella fuera una guerra también librada contra las enfermedades, la locura y las ratas, que según narran los soldados, tenían el tamaño de gatos. En las trincheras, un soldado pasaba aproximadamente una semana y media en la línea de frente, y cuando no había hostigamiento enemigo, la vida resultaba realmente aburrida, aunque por el contrario, los piojos, las ratas, la artillería y el frío del norte de Francia impedían a los soldados poder conciliar el sueño, desarrollando terribles trastornos psicológicos que acabaron por provocar una gran oleada de bajas que en muchos casos superaba incluso el daño de las balas.
En ocasiones, la lucha se detenía con tal de pactar el envío de médicos y miembros de la Cruz Roja en busca de supervivientes en medio del campo de batalla, algo habitual en el frente occidental, llegando a protagonizar incluso episodios de tregua espontánea donde se intercambiaban prisioneros o los oficiales entablaban conversación con el enemigo para superar las largas horas de aburrimiento, hecho que despertó un sentimiento peculiar entre las filas de los soldados. A diferencia de todo aquello que les contaron en el pasado, en la trinchera enemiga no habían monstruos, sino jóvenes totalmente asustados igual que ellos, y uno de los episodios más memorables de aquel momento fue la famosa tregua de Navidad, momento donde soldados británicos y alemanes salieron de sus trincheras para celebrar juntos la Nochebuena e intercambiar algunos regalos, llegando incluso a celebrar un partido de fútbol a finales de 1914. Aquellas treguas no estaban autorizadas por ningún alto mando, lo que enfureció enormemente a los altos cargos del ejército, puesto que el sentimiento de fraternización podría conllevar un enaltecimiento del sentimiento antibélico que pudiera volverse contra ellos en forma de revolución, por lo que en cuanto se tuvo constancia de las treguas, todos los bandos comenzaron a hacer rotaciones de personal y a ejecutar a cualquier persona disidente acusándola de cobardía, con tal de acallar cualquier intento de lograr la paz. De esa manera, el espíritu de la guerra se consiguió mantener vivo en las trincheras durante el resto del conflicto, y ya desde un principio, los altos cargos militares observaron que aquella no iba a ser una guerra corta, y por tanto, necesitarían contar con todos los recursos disponibles. Y aun a pesar de la euforia desatada en julio de ese mismo año, pronto se comprendió que aquella iba a ser una larga lucha, que o bien terminaría años después, o bien cuando cayera el último hombre en pie.